bienvenidos a otra entrega más de A Contraluz, y en la noche de hoy tenemos como invitado a Raúl Germán Bautista, quien es analista sociopolítico y también catedrático. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias por la invitación a este programa, Ruta 66, y vamos a ver cuáles son los temas que vamos a analizar hoy en el ámbito comunicacional. Primeramente, Raúl, ¿cómo se le comunica a un dominicano un mensaje? Bueno, hay que partir del principio básico de la comunicación desde el punto de vista de la especialidad. La comunicación, ¿qué es la comunicación en el contexto social? La comunicación no es más que la construcción de sentidos, de significados y de contextos. Es decir, que si tú estás elaborando un mensaje para un joven que vive en Guachupita, obviamente no es el mismo mensaje para el joven que vive en el Naco, porque el entorno donde él se desenvuelve, el código de comunicarse, la lexicosemántica que ellos utilizan no es la misma. Entonces, por eso cuando vemos quizás en la misma televisión una publicidad que se hace para la clase media alta o la clase media baja, eso no se consume en los barrios dominicanos, o no se puede consumir por más que se piense que ese código se va a construir ahí. Y por eso ustedes ven que los jóvenes, los que tienen ahora entre 8 y 18 y 22 años, utilizan mucho más los códigos de los artistas urbanos que de los merengueros, que de los salseros y que de los políticos, que de los historiadores, que de la escuela. El código que utilizan la juventud, estoy diciendo la adolescencia, la niñez y la juventud de la República Dominicana, en el contexto que estamos hablando social de los barrios y hasta más allá, viene más por el género urbano, viene más por el código de los videojuegos que otra cosa. Entonces, si nosotros que estamos haciendo una estrategia de comunicación, no importa la institución que sea, y estamos obviando esos perfiles, ese nivel que existe a nivel entre cuando se mezcla la sociología con la psicología, la historia y la antropología, entonces lo que estamos es tirando dinero, botando dinero. ¿Y cuáles son estas herramientas que se utilizan para comunicar en el siglo XXI? Bueno, ¿dónde están el que tiene un hermanito? Vamos a comenzar por lo más básico. El que tiene un hermanito, un sobrino, un hijo que tiene ahora mismo póngale 4, 5, 6 años, entre 4 y 6 años. ¿Qué están consumiendo los niños de la República Dominicana? Videojuegos, ¿sí o no? Sí. Y la única forma que ellos tienen de interacción con la televisión es cuando se la conectan al YouTube o al juego por el celular. Entonces es obvio que esta generación, esa que viene subiendo, que hoy tiene entre 4 y 6 años, para no utilizar otros números de edades, no utilizan los medios tradicionales que nosotros llegamos a consumir. Llámese la radio, llámese la prensa escrita y llámese la televisión como la conocemos, la por cable y la televisión abierta. Entonces ellos tienen claramente cuáles son sus códigos de comunicación. Ahora bien, ellos sí se encuentran en TikTok, se pueden encontrar en Instagram y se pueden encontrar en YouTube. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el comunicar a la niñez de hoy, que son lo que van a ser los adolescentes y los adultos de mañana, no son a través de los medios tradicionales. Ahora tú me dices, ¿qué están haciendo entonces después de entre los 10 y los 18 años? Casi llevan el mismo patrón, pero obviamente utilizan unos un poco más el YouTube, el Instagram, el TikTok y otras redes sociales. Es decir, que gran parte del consumo de data que existe en el mundo, vamos a decir el contexto de la República Dominicana, está marcado por los jóvenes. Los jóvenes de hoy no escuchan radio como los de ayer o como los adultos de hoy. El que quiera comunicarle a la juventud no puede comunicarle a través de la radio, no puede comunicarle a través de la televisión, aunque se escuche difícil para los que están esperando otra respuesta. Pregúntenle, si ustedes quieren, cuando lleguen a su casa, a los adolescentes, a los niños, cuál fue el último programa que vio por la televisión. Usted se lo pregunta y usted mismo se dará cuenta, porque yo lo he hecho ya a la práctica y tengo en mi casa 2 niños, un adolescente y uno que ya es mayor de edad, recientemente lo cumplió, los 18. Y por todo eso que anteriormente tú dijiste, ¿está bien o está mal esa comunicación? Pero está bien porque es el contexto en el cual ellos se están desenvolviendo. Entonces tú no puedes pedirle a alguien, a un niño, a un adolescente, a un joven de hoy, que tenga los mismos hábitos y los patrones que teníamos nosotros. Cuando digo de nosotros, yo que tengo 45 años.
el medio donde donde yo me crié, en principio eminentemente era dominado por la televisión, la radio y la prensa escrita. Hoy no. Entonces, si usted me dice, yo tengo una campaña que quiero impactar a los niños y a los adolescentes, tú tienes que hablar de los influencers de ellos. ¿Tú sabes quién es el influencer? Digamos, uno de ellos, pero vamos a poner el influencer más importante que tienen los niños y los adolescentes, fuera de la música, obviamente, porque el dembow tiene influencia sobre los jóvenes. Tú tienes que hablarte con un Denino, por ejemplo, que tiene ya más de 6 millones de suscriptores en YouTube, y una persona que te dice, yo voy a rifar una cuenta aquí, y lo que escriban aquí van a participar en ella, y te puede tener hasta 100,000 comentarios en Instagram, te puede tener donde quiera que él coloque esa publicidad, te puede tener miles y miles de comentarios. Entonces ese es el nuevo influencer de los hijos de nosotros. A través de él y de lo que él hace, es que tú puedes identificar a la juventud. ¿Por qué? La niñez no es con el mensaje tradicional que nosotros vamos a llegar a los jóvenes y a los adolescentes, que es lo que estoy tratando de que se entienda desde lo primero que empecé a decir, que la comunicación es la construcción de sentidos, de significados y de contextos. Entonces, si tú cuando comunicas no estableces esos 3 parámetros mínimos, entonces la comunicación estará fallida, porque vienen los ruidos, los errores, y también que si el canal, porque cuando la definición básica de comunicación te habla de un canal. Si tú estás en Instagram y yo estoy en el periódico impreso, no nos vamos a comunicar nunca. Si tú estás en YouTube y yo estoy en Twitter, tampoco va a haber una interacción. Entonces tenemos que saber que esta generación, que le han hecho varias clasificaciones, tienen su modo de comunicarse. Y hay que ver por ahí que lo que se ve mucho, qué pasa en el mundo en un minuto. Cuando tú analizas, tú dices, mira, una gran parte están en TikTok, otros están en YouTube, otros están en Instagram, otros están aquí, pero casi nadie está en un periódico impreso, casi nadie está en la televisión tradicional y casi nadie está en la radio tradicional. Entonces esas son de las cosas que tenemos nosotros que entender para masificar los mensajes. Es decir, lo que nosotros podemos hacer aquí hoy, si no llega una plataforma de esta, es muy difícil que la gente la consuma. Y viendo el número de gente que está utilizando cada vez más el WhatsApp, tanto el business como el tradicional, que eso genera una interacción rápida y directa con las personas. Y tú hablabas de la palabra campaña. ¿Crees que algunos políticos forzan la jugada con algunas estrategias comunicacionales erróneas? Claro que sí. Solamente mire que en los últimos días el presidente de la República, ¿dónde fue la última entrevista en un medio no tradicional que el presidente fue? ¿Se recuerdan que fue donde Alofoque? ¿Y qué le dice a ustedes? ¿Que Luis está mal asesorado? ¿Que Luis no sabe por qué fue esa entrevista? Porque sabe que a través de la plataforma de Alofoque mucha gente se conecta, sobre todo jóvenes y mujeres. Gente que compra un paquetico en los barrios para conectarse a la plataforma de Santiago Matías. Entonces, ¿qué te está diciendo con eso? Que muchos políticos no han entendido que la nueva generación, la gente que está conectando con las audiencias, no son estos influencers de ayer, de los medios tradicionales, sino los influencers de esta masificación, donde Denino, que no lo conocíamos nadie, que por coincidencia nació en un barrio al lado del mío. Denino nació en Bellas Colinas, en San Miguel de Mano Guayabo. Y Denino era un niño como cualquier otro. Y hoy Denino anda en vehículos de lujo. Y no que con esto estoy diciendo, bueno, y lo estoy mirando, no, que anda en vehículos de lujo, porque la audiencia que genera Denino, un muchacho que nació de un barrio en Mano Guayabo, es tan grande y mucho más grande que la que pueda generar el propio presidente de la República. Por eso te dije, él fue donde está los focos. Entonces, si los políticos no entienden que para usted, lo que tienen hoy en el 24, lo que van a tener 18 años, hoy tendrían entre 15 y 16 años. Y 17. Esas personas le importa un bledo lo que pasa en la televisión tradicional. Así mismo como usted escucha. Le importa un bledo lo que pasa en un periódico. Y hasta en una página web. En la mayoría de las páginas web. Entonces, si nosotros no entendemos eso, lo que elaboran los mensajes políticos, por eso ustedes ven que muchas cuentas de políticos hay que meterle los llamados bots, hay que empujarla, como se dice, para que puedan tener interacción, porque no la tienen. Además de que hay una interacción natural que se debe de dar entre el que tiene una cuenta, el que tiene una estrategia de comunicación digital, con la audiencia, que tampoco existe, pero el mayor desapego, o digamos divergencia que hay entre el mensaje que se envía, sobre todo desde la política dominicana,
y los receptores es que no entienden esta nueva dinámica donde ellos están buscando juegos para entretenerse, porque el entretenimiento ahora mismo está inclusive en el segundo lugar después de los videojuegos. Los videojuegos constituyen ahora mismo el centro de mayor consumo que hay en todo el globo terráqueo. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros armamos una campaña y no pensamos en eso, ¿hacia dónde está dirigida? Bueno, obviamente que como quizás la mayoría de los políticos tienen ya más de 50, más de 60 años, quizás no van a comprender esto ni les va a interesar por el momento. Pero cuando venga ya una nueva generación como tú, que ya tú sabes, a la edad tuya aparezca un candidato a la presidencia, nosotros veremos todo eso, porque llegará un momento que la República Dominicana va a necesitar un candidato con 24 o 25 años, para que esa revolución comunicacional llegue realmente como se quiere, porque todavía se ve el trabajo de redes sociales, comunicación digital para el sobrino, para aquel que venga, mire, el que sabe manejar, el que sabe un poco de tecnología, siempre se ve como así. La persona más cercana a mí es la que va a tener mis cuentas o mis celulares, y eso obviamente que ha de cambiar en algún momento, porque esto es parte de un plan integral que debe de aplicarse para que pueda tener resultados. Las encuestas virtuales todavía aquí, vi que salió una en estos días, todavía la quieren desacreditar. Bueno, va a desacreditarse en la medida que no podamos saber cuántas cuentas de esas eran reales, cuántos IP teníamos, pero el que puede tener ese dato, por lo menos establecerlo por IP y por cuentas únicas, eso te da un resultado inequívoco. Inequívoco, igualito que el otro, hacerla por llamadas o si no salir a las calles, porque la gente piensa que la mejor encuesta es la que se hace todavía saliendo al territorio. No, ya hay laboratorios donde la gente te dice todo lo que está sucediendo en el mundo por la Big Data y todas esas metadatas que tienen. Y logró su cometido esa entrevista del presidente hecha con Alofoque, porque muchas personas, básicamente los medios tradicionales, la catalogaron de errónea esa decisión. Más sin embargo, los jóvenes la vieron muy bien. ¿Por qué estas opiniones tan dispersas? Tú lo has dicho claro. ¿Quiénes fueron los que la criticaron? La competencia. Es que yo no puedo asumir una crítica de mi competencia. Si te critican, tiene que ser en el mismo contexto donde se dio la entrevista. Entonces, como no hay quizás otros referentes al nivel de Santiago Matías, lo más probable no lo hay. Entonces los medios tradicionales van a decir que fue un error, pero no pudieron justificar dónde estaba el error. ¿Qué te puedo decir de que fue el error? De que el público que le llega a Santiago Matías es regularmente de las clases sociales más bajas, los que están sumidos en la marginalidad, en la drogadicción, embarazos tempranos, violaciones, en bandas juveniles. Sí, pero eso tienen una cédula, lo tendrán mañana, y el voto de ellos vale igual que el que pueda tener la mayor cantidad de recursos, que eso es que lo que no visualizaron de esa entrevista. No vieron el contexto real y el impacto hacia donde quién iba dirigido el mensaje, porque lo que estamos hablando aquí es de mensajes. Si usted busca todo lo que produce un Estado, las comunicaciones, las informaciones, y usted le pregunta a uno más joven que tú eres un hombre joven, pregúntale a una persona más joven que tú, ¿cuál fue la última noticia que tú recuerdas del gobierno? Tú vas a empezar y vas a preguntarle a mucha gente. Pero si tú le preguntas a un adolescente quién es Rochi, quién es Toquicha, quién es Denino, automáticamente te responden. ¿Y qué es mejor? ¿Hablar cuando se debe o hablar mucho? Bueno, el que más habla, más hierra, estamos claros. Hay momentos porque la comunicación es eso. Yo comunico cuando debo comunicar, debo hacer silencio cuando debo, porque también el silencio es parte de lo que uno comunica. Porque, por ejemplo, digamos el caso de Roberto Fucal, que fue removido recientemente. Ahí no hay nada que decir. Por más que se diga, ¿qué se puede decir? El silencio es mucho más elocuente que cualquier palabra que se vaya a decir. ¿Y por qué tenemos los dominicanos esa cultura de que si hicimos algo y no lo comunicamos o publicamos, es como si no se hubiese hecho? Eso es a todo nivel. Lo que pasa es que el funcionario público está administrando recursos del Estado. A ti te nombran ministro de Obras Públicas y tú empiezas y asfaltas calles, haces puentes y muchísimas cosas y no lo comunicas. Lo más probable es que mañana alguien diga, ese pasó por aquí y no hizo nada, ese fue el peor ministro. En cambio, quizás uno que haga menos que tú y comunique mejor,
lo más probable es que la población lo vea mejor que a ti, porque recuérdate que la política es una suerte de percepciones y de lo que la gente opine sobre ti. No importa quién tú seas, sino que lo que la gente opine sobre ti. José Francisco Peña Gómez no llegó a ser presidente. Él fue lo que la gente, lo que se pudo construir alrededor de él, lo que más primaba, que muchas de las cosas fueron mentiras, porque después todos nos dimos cuenta que fueron mentiras, campañas sucias, cosas que no tenían ni siquiera un solo ápice de realidad, pero se le fue implantando a la gente. Entonces, si usted como ministro, funcionario público, sobre todo el presidente de la República, la gente lo primero que compara es qué hizo este y qué hizo el otro. Incluso Trujillo todavía se menciona, aunque va de la misma manera la cantidad de asesinatos y atropellos que él hizo, con las obras. Las obras son lo que hace que Trujillo tenga a veces un 50% de valoración positiva y que en muchas encuestas Trujillo sea el mejor presidente de la República Dominicana, porque todos los puentes de Trujillo están ahí, ninguno se cae, porque Trujillo hizo las instituciones, porque Trujillo hizo aquello. Entonces, cuando tú haces desde el punto de vista del Estado, usted tendrá siempre una buena valoración de la población, porque aunque tú te robes lo que te robes, si la obra está ahí, la gente la está usando y no ve el impacto del robo, de la sobrevaloración, sino lo que ve es lo que la obra le puede resolver en un momento determinado. Así es, estaremos entrando en una pausa y regresaremos brevemente con nuestro invitado Raúl Germán Bautista a Contraluz. Regresamos de la pausa y seguimos con nuestra entrevista con Raúl Germán. Raúl, ¿cómo ha cambiado la comunicación dominicana últimamente, en los últimos tiempos? Bueno, pues, volvamos a citar el caso de la entrevista del presidente con Santiago Matías, que no fue el primero, porque recordemos que Gonzalo Castillo también invirtió bastante en la plataforma de Santiago Matías, a los Fokker. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy cuando queremos enterarnos de algo, vamos a ver qué dice la gente en Twitter, qué están diciendo en Instagram, qué está pasando en Facebook. Pero como Facebook e Instagram no tienen unos medidores que te permitan a ti saber dónde está la conversación, Facebook intentó poner una especie de cuáles son los temas más comentados, la tendencia, entre otras cosas, pero no como en Twitter, que de que tú entras con tu celular, nosotros entramos ahora mismo y tú ves la tendencia que están ahí: Andrés Castillo, Pavel renuncia, Donald Guerrero, Shakira, entre otras tendencias. Entonces, Andrés Castillo, que recibió un no al lugar, una libertad pura y simple tenía una acusación de acoso sexual a una menor. Entonces, cuando las noticias son relevantes, tienen que estar en Twitter. Entonces, el que no está en Twitter en una tendencia no es relevante, sencillo y simple. Por eso que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en robots y bots para aparecer en primer lugar en una tendencia. Hay tendencia paga, obviamente, también. Entonces, mucha gente ha olvidado eso, que tanto por la red social como se te puede elevar, que es muy mínimo, se te puede destruir, que es máximo. Tú tienes la elevación aquí abajo y la capacidad de destruirte aquí arriba. Y si tú no entiendes eso, la capacidad que tiene el otro de hacerte daño, y gente que tú no conoces, nunca te han visto en persona, simplemente porque otro le dijo, por un deseo de hacer daño, te están haciendo una campaña sucia o una campaña negativa, y eso va en perjuicio tuyo. Bueno, ustedes ven que cuando se ponen nombres allí en Twitter que son tendencias, todo el mundo sabe que son negativas. Nombres de senadores, de diputados, regidores, exfuncionarios, funcionarios actuales. Entonces, la reputación online, que se ha hablado tanto y que todavía una gran parte de los políticos no creen en ella, no creen que la marca que ellos representan, ese nombre que ya ellos tienen, es una marca que la gente consume y que por eso van y votan
se levantan el día de las elecciones, porque sí es cierto que una parte de la población vota por un picapollo, un pote de romo, los 500 pesos, los 1000 pesos. La inmensa mayoría de la gente que va a votar se mueve de manera voluntaria. De que hay una logística para mover un grupo de gente, sí, pero la inmensa mayoría de los votantes van porque creen en ti, en ese rostro que tú tienes, en ese nombre que tú evocas, que cuando mencionan ese nombre y ven ese rostro, le inspira confianza y piensan que tú puedes hacer algo por el puesto al cual tú te estás presentando. Entonces, por eso que estamos diciendo que la República Dominicana va a llegar un momento que va a venir en una transición, una ruptura, porque todavía la partidocracia en este país es bastante fuerte. Los partidos son lo que tiene la gente. Pero cuando aquí pasen los procesos que se están dando en Perú, ya pasó en Colombia, en México y en otros lugares, que no van a ser los partidos, sino las propuestas, sino quien represente el cambio real, fuera de todos esos partidos tradicionales, que muchas veces hay mucha gente que está entrampado en los 3 partidos grandes. 4 ahora, los 4 que están ahí, siempre hay gente que pertenece, tienen compromiso con el pasado y nunca van a permitir que las cosas realmente el espíritu y aire de cambio que la República Dominicana demanda ahora mismo, se puede ejecutar. Y por eso es que va a llegar un momento, si ellos no lo están mirando, yo lo estoy mirando al doblar de la esquina, donde va a aparecer un candidato nuevo, joven, que va a ser hasta un Bukele así con ese perfil, que va a venir a hacer muchas cosas que hacen falta. Hablando de votos, ¿cómo catalogas la participación de la juventud en las elecciones pasadas? La juventud, al igual que la mujer, todavía no han asumido un papel decisivo, porque la mujer representa más de la mitad del padrón, pero cuando tú ves cuántas viceministras hay, cuántas ministras hay, cuéntala para que tú veas. Cuántas diputadas hay, senadoras, cuántas hay, tú te das cuenta que la mujer no ha asumido ese papel con el poder que tiene a nivel electoral, pero sobre todo la juventud. Hay un joven en el Ministerio de la Juventud, ese le queda ahí. Pero después, donde tú ves un joven en otro ministerio, que tú digas, mira ese joven en este ministerio. No, tú no lo ves, porque entonces la mujer y la juventud en el esquema de poder de la política todavía están muy lejos. ¿Cuántos diputados jóvenes hay? Búscalo. ¿Y senadores? No hay senadores jóvenes. Yo no sé cómo la Comisión de Juventud del Senado la integran. No hay senadores jóvenes, casi todos son adultos mayores. Entonces, mientras estemos en este esquema, que tú veas que el Senado no dé ese gran salto y tú tengas por lo menos el 50% que sean mujeres y jóvenes, eso será difícil. Cuando tú tengas 90 diputados jóvenes y mujeres, ahí tú dirás, la cosa está cambiando. Pero mientras tanto, no. Que sean gobernadoras, pero ¿qué es una gobernación? Háblame del Ministerio de Hacienda, háblame del Ministerio de Educación, que tú pongas ahí una mujer con 25 años. Así el Ministerio de la Presidencia, el administrativo, esos son ministerios que tienen poder. Ministra de Defensa, directora de la Policía. Cuando veamos todo eso es que nosotros vamos a empezar a creer que la política está dándole un espacio a la juventud y a la mujer. Mientras tanto son niños y niñas que lo llevan de la mano a puestos que son impulsados por los más mayores que están ahí. Entonces todavía no creo todavía que es real el liderazgo de los jóvenes ni de las mujeres. Pero, ¿y están interesados los jóvenes y las mujeres en participar en política? Claro que sí, lo que pasa es que los mismos esquemas los alejan. Pero claro, los jóvenes y las mujeres tienen que seguir luchando, buscando sus espacios. No simplemente como esa vicealcaldesa porque la vicepresidenta por lo menos tiene mucho más funciones, maneja más poder y presupuesto, pero no como esa vicealcaldesa que no, lo que están es pintadas la mayoría ahí en la pared. No, con funciones reales, con estructura de trabajo. Entonces, los jóvenes y las mujeres tienen que luchar por conquistar esos espacios. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte ideó el proyecto independentista siendo muy joven. Siempre la juventud ha sido el motor de la República Dominicana, desde antes de llamarse República Dominicana. Retomemos eso y ustedes verán que la República Dominicana va a tener otra perspectiva, porque ahora lo que tenemos a las jóvenes es embarazadas a los 14, 15, 16 años, y a los jóvenes pues, metiendo juca, romo, drogas y consumiendo, ya ustedes saben, todo tipo de disparates. ¿Y tú crees que cuando pase eso que tú planteas, ya se eliminará eso de la cuota de la juventud, la cuota de la mujer? Pero la cuota es un gancho, porque fíjate que la cuota te la ponen como algo que debería de ser mínimo, y al final se convierte en un tope.
Exacto, esa famosa cuota, uno no entiende cómo es que la gente votando libremente, la cuota no avanza nunca. Pero te estoy diciendo cuántas diputadas hay y cuántas senadoras hay. Entonces se supone que si la cuota se cumpliera, deberían de elegirse por lo menos el 40% de mujeres fueran senadoras, y no lo son. Y los jóvenes hoy en día perciben más a un influencer como líder que a una figura política. Lógicamente. Pero a los políticos, ¿qué dicen de los políticos? Ladrones, corruptos, que no hacen nada, defraudaron. La mayoría de los epítetos que tienen los políticos, lamentablemente el caso, son negativos. Casi todos los epítetos de los políticos son negativos. Entonces el influencer no, el influencer comparte contigo 24/7, están conectados, jugando, charlando, haciendo cosas, y lo que están utilizando como recursos no son del erario, no son del pueblo, son proyectos privados. Entonces el influencer, si mañana anda en una discoteca y bebe romo, brinca, salta, se acuesta a las 5, se presume que ese dinero no fue del Estado. El otro no. El otro, casi todo lo que puede exhibir, lamentablemente el caso, es dinero del Estado, que nosotros entonces decimos que fue prevaricado, fue robado, hurtado, etcétera, etcétera. Entonces no hay comparación entre uno y otro. El influencer, obviamente, como te dije el caso de Danilo, el que lo ve en un vehículo bien montado, y que él a veces en algunos videos dice que apuesta tanta cantidad de dinero, no puede cuestionarlo, porque saben que el dinero de que él está ahí apostando o que está exhibiendo es producto de su trabajo, que se ganó limpiamente por su talento. Y los influencers tienen el poder tal de influenciar en el voto de los jóvenes para el 2024. Eso tendría que ponerse en práctica, porque no tenemos ese dato en las manos. De decirte que lo tenemos sería mentirte, pero si yo fuera un político, hiciera ese ejercicio para este 2024. Esos verdaderos influencers, que son, como te dije, los que están jugando con nuestros hijos del día entero, lo que nuestros hijos conocen, la palabra clave que utilizan, etcétera, etcétera. Hay una palabra que yo siempre escucho que ellos dicen, épica. La palabra épica está en la voz de esos influencers de nuestros hijos. Para que esa campaña pueda convertirse en una campaña épica, pudieran darle paso a estos influencers que tienen un arrastre real. Desde lo que cantan los artistas, sobre todo el dembow, hasta lo que están dominando todo este escenario de los videojuegos. Pero la mayoría de los influencers se le contrata o se le paga para que influyan en ese voto, pero realmente sus seguidores lo ven bien o lo rechazan por hacer estas insinuaciones políticas. Lo que habría que ver cuál va a ser el mensaje, porque hablábamos al principio de la comunicación. Si él le plantea, vamos a suponer, a un universo de 1 millón de personas, que la mejor opción es fulano, ya ellos lo consumieron, y si tú dices que de ese millón el 20, 30, 40% se aceptó, ya tú estás ganando de por sí, porque tú no lo tenías anteriormente. Es un intento, un buen laboratorio, que al final tú no vas a perder de ninguna manera. Primero, te vas a dar a conocer, y segundo, vas a tener a alguien en el mismo entorno promocionando tu marca. Eso yo no le veo ninguna pérdida, como te dije. Deberían de invertir en estos influencers. Y además, si ya se sabe que el videojuego tiene más que el mismo entretenimiento, que la música, que el cine, que todo, ahí hay que invertir. Y en el bloque pasado tú hablabas de las encuestas, pero una duda, ¿las encuestas qué tan creíbles son? Porque siempre vemos que, vamos a decir, en el mes de abril salieron 2 encuestadoras, pero tienen resultados muy dispersos y muy diferentes. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que tú tienes que tener, eso es científico, tú tienes que tener dónde tú vas a hacer tu universo, cuál es tu muestra, cuáles son tus códigos para tú poder hacer correctamente una encuesta desde el punto de vista estadístico, que te permite tener una muestra ideal. Y por eso ustedes ven que la mayoría de encuestas que hace la Gallup no se equivoca. Entonces lo que hay que ver es cuál fue la parte técnica que se utilizó para sacar esa muestra y seleccionar el universo. Porque, por ejemplo, supongamos que tú en una provincia estás mal, y ahí yo hago una encuesta, obviamente que tú vas a salir mal. Y si en la provincia que tú estás bien no fuimos o tenemos menos muestras, se supone que no va a haber una pared. Entonces ahí es que viene el investigador, el que está elaborando todo este esquema de trabajo, que hace una muestra. Por eso se llama una muestra irreal.
Y no hay que entrevistar más de 1.200, 1.300 personas como se hace. Entonces, las encuestas siempre van a ser certeras, siempre y cuando se hagan de manera objetiva, transparente y de manera correcta. Porque hay gente que lo que te venden son trajes a la medida. Y eso no son encuestas. Pero tú ves que el nombre de muchas de esas encuestadoras, tú cuando dices, ¿qué es esto? Yo nunca he visto esto haciendo ningún tipo de trabajo. Ni siquiera tiene una página web donde diga, mira, yo hice el año pasado esto, hace 6 meses aquello. No, son empresas que parece que la buscan para eso mismo, para tener una encuesta que favorezca a un candidato tal. Y del mundo de las encuestadoras que tenemos en la República Dominicana, ¿qué porcentaje tú le puedes atribuir a esas que son certeras y creíbles? Bueno, más de un 95% de efectividad. Es decir, si la Gallup, la Penn&Schoen, la Greenberg, para ponerte 3, te dijeron este va a ser el próximo presidente, eso casi seguro que va a ser el próximo presidente de la República. No hay forma de revertir eso, hasta lo que se ha visto hoy. Mañana, ¿qué puede pasar? No sé. Entonces, porque son además 3 encuestadoras que te dan una versión, son 3 versiones que casi siempre están en la misma línea, porque utilizan prácticamente los mismos instrumentos de recolección de datos. Pero yo decía, ahora podríamos hacer las encuestas mucho más efectivas, más certeras, si entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo hacia el mundo digital. Porque recuérdate que esas encuestas no le dan tanta participación a las voces de los jóvenes, de las mujeres, aunque se diga, pero no es como tal. La juventud no tiene, ahora mismo, según vemos, ¿qué tiene que ofrecerle la política a la juventud? Pónganse a analizar eso. ¿Qué le puede ofrecer la política a la juventud? Porque a las mujeres tú por lo menos le puedes ofrecer que los productos de la canasta básica bajen, porque la mujer tiene 4 muchachos. Si la canasta baja, bueno, dice, yo voy más suave. Si tú le bajas los útiles escolares, yo voy más suave. Por lo menos con esos temas se puede entretener a la mujer. Aún no tenga hijos, la mujer siempre está pensando en esos temas. Pero al joven, ¿qué tú le vas a ofrecer? ¿Y está listo el país para una candidata a presidencial mujer? El mundo está preparado para eso, porque la mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Porque si tú me dijeras que la mujer tuviera menos capacidad que el hombre, aunque los Estados Unidos prefirió al negro que a la mujer, y aunque aunque muchos países han preferido siempre al hombre, pero Chile ha sido gobernado por una mujer y muy buena presidenta, que ha sido Violeta Chamorro, fue buena presidenta. Pero en el contexto de nosotros, no solamente Margarita, que es la que está visiblemente junto con otras, también vi que Karen Ricardo y Marixa, aunque esas se ven más visibles, pero hay muchas mujeres. Y tú no tienes ahí a Faride, por ejemplo, en el PRM, aunque ahora mismo yo no le veo que tiene una candidatura presentada. No ve a Carolina Mejía. ¿Tú crees que no sería una buena presidenta, Carolina Mejía? No tendría el temple para ella decir, mire, todo va por aquí. Carolina, imagínate siendo presidenta. Entonces, te dije Carolina, te dije Faride, hasta Gloria Reyes, que está por ahí. Eso nada más, simplemente nada más en el PRM. Y el que quiera ganar en el 2024, ¿con qué va a tener que contar? Bueno, hay que entender algo, y yo siempre lo he dicho. Cuando yo hice una vez un curso en el Banco Central, se decía en el 19 por ahí más o menos, que la nómina pública eran como 200,000 millones de pesos. 200,000 millones de pesos que tenga el que está en el gobierno le da casi siempre más de un 30-35%. La ventaja primero la tiene el gobierno porque tiene más de un 30% que van a votar por él, porque tiene una nómina. Y Luis Abinader no está buscando un 50%, Luis Abinader está buscando un 10, un 12%. El PLD y la Fuerza del Pueblo están buscando el 50% porque están en la oposición, pero están divididos porque ellos vienen de un universo de más de un 50%, se dividieron. Y yo dije un análisis, ¿cuál es? Cuando tú divides, se divide Leonel y Danilo, hay algunos generales que no están ni con Leonel ni con Danilo, y esa logística de llevar a votar a la gente se pierde en el camino, es decir que ellos no van a lograr ese 50% muy fácil, a menos que estuvieran unidos y no están trabajando en la misma dirección. Entonces tú dijiste, ¿qué se necesita para conquistar el voto para las elecciones que vienen? Si es para Luis Abinader, controlar la inflación, la crisis económica, que es mundial. Él asumió la pandemia y lo que más le está golpeando a él son 2 factores: crisis económica y delincuencia en la calle. La oposición ahora mismo para él no son los partidos que están en oposición, sino esos 2 factores que te acabo de mencionar. ¿Cuál es el reto y el desafío para los partidos de la oposición? Que divididos van a sacar
lo que saquen, pero están divididos y no creo que vayan a entonces representar un miedo real para el poder mientras ellos estén divididos, porque si cualquier unido no gana, imagínate dividido. Ese es el gran reto de la oposición, pero la oposición tiene, en este caso dije, la ventaja de que si la situación se sigue agravando a tal punto que ya la gente, la delincuencia, la crisis y todo eso, entonces puede aparecer ahí y cualquiera de los dos partidos de oposición colarse. Pero a nivel digamos, de segmentación, los jóvenes, la mujer, etcétera, etcétera, para los jóvenes y la mujer, aparentemente no hay un discurso claro. Entonces, quien pueda tener un discurso claro sería fabuloso. Claro, el Estado siempre va a tener un discurso claro para la mujer y la joven, porque el Estado siempre, si te da tarjeta solidaridad, si te da aquello, si te da beca, el Estado siempre tiene ventaja. Por eso dije que al tener todas esas facilidades, tú tienes que estar en una condición muy difícil para no repetir. Digo él como tal, porque recuérdense que en las elecciones pasadas no era Danilo el candidato, sino Gonzalo. Es decir, cuando el que es presidente se presenta, el país tiene que estar en una condición muy difícil para que no gane. Y un mensaje final, Raúl, para la audiencia. Bueno, hay que creer mucho más en las estrategias virtuales, digitales, la página web, la palabra clave que identifican a tu marca, Instagram, TikTok, YouTube. Los videos, no todos los videos se graban de manera, digamos, horizontal, hay algunos que hay que grabarlo de manera vertical. Hay que volver a los boletines informativos donde la voz se una con la imagen y cosas así. La fotografía hay que repensarla también porque la juventud, sobre todo, tiene otros patrones, otros hábitos de consumo. El contenido, el que va redactado, tiene que tener una serie de condiciones y ya lo tradicional se supone que está incluido, que es la corrección gramatical, ortografía, ponerle la tilde, los signos de puntuación, pero un poco más allá ahora se está hablando de copywriting, de cómo nosotros con palabras convencemos a la audiencia, y tiene que haber una mayor conversación entre las cuentas institucionales y la audiencia que está ahí, no solamente cuando les reclama, cuando pide algo, sino una conversación natural, porque de todas maneras todas esas cuentas son representadas, todas esas marcas, quienes están ahí son personas, porque somos los seres humanos los que controlamos el mundo del pensamiento. Entonces el mundo del pensamiento tiene que entender que la comunicación es la construcción de sentidos, de significados y de contextos. Muchas gracias, Raúl, por venir. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la entrevista de esta noche. Gracias, Raúl, quien es analista sociopolítico y también catedrático, por venir. Nos vemos en la próxima entrega.